Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer vuestra presencia al acudir tras la convocatoria realizada por esta Junta Directiva de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno a esta rueda de prensa. La Junta Directiva está representada, estamos aquí sentados, está representada por los miembros que debe presentar. Don José Antonio García, que es vocal de esta directiva y representante de la misma en la Junta de Cofradía de Hermandades Penitenciales de Trujillo. Y don Francisco Moreno Mandado, secretario de la cofradía, y yo mismo, Tomás Casillas Villa, como presidente de la misma. Como he dicho anteriormente, todos somos miembros de la Junta Directiva de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que fue elegida en la Asamblea General el 26 de octubre del 2013 y ratificado su presidente por el obispo don Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Plasencia, el 7 de abril de 2016. En primer lugar, me gustaría aclarar que dicha celebración de esta rueda de prensa se debe al mandato de los miembros de esta cofradía, que reunido el pasado domingo en la Asamblea General Extraordinaria, así nos lo demandan. Aclarar que dicha Asamblea Extraordinaria no se celebró a raíz de una rueda de prensa que algunos miembros del Pleno de la Junta de Cofradía celebraron el pasado jueves, sino que la asamblea del domingo estuvo motivada por la relación que hay en los últimos meses entre la Junta Directiva de la Junta de Cofradía, algunos miembros del Pleno de la Junta y esta Junta Directiva, y que es precipitada debido al contenido de una carta entregada por la Junta Directiva de la Junta de Cofradía y recibida por esta Junta Directiva el pasado 11 de abril. En dicha carta, dada a conocer a los cofrades en dicha asamblea, se falta gravemente al respeto y a los miembros de la Junta Directiva, a nuestro conciliario y así como a los propios miembros de la cofradía. En dicha asamblea se llega a varios acuerdos. En primer lugar, ratificar la decisión tomada por la propia asamblea reunida el pasado 4 de marzo del presente año, donde se pedía la dimisión irrevocable de los miembros de la Junta Directiva de la Junta de Cofradía, por no ejercer su cometido como árbitro ante los problemas surgidos entre varias cofradías y esta de Jesús Nazareno, y a su vez posicionarse claramente desde el primer momento a favor de dichas cofradías, estando en contra de esta cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. En segundo lugar, la Asamblea demandó la celebración de esta rueda de prensa y realizar todo lo necesario donde la Junta Directiva de la Cofradía defendiera los intereses y el buen nombre de esta cofradía y su conciliario, ya que en dicha rueda de prensa se puso en entredicho la veracidad de las actuaciones que esta cofradía, a través de las diferentes directivas, ha llevado a cabo a lo largo de estos últimos 12 años, o sea, desde el año 2006 hasta la actualidad. Acusaciones que tendrán su respuesta a lo largo de esta intervención que nos permite vuestros medios de comunicación. En primer lugar, y para limpiar el buen nombre de esta cofradía, presentaremos la documentación que referente a la recuperación del año de fundación de esta cofradía y en la que nos hemos basado para llevar a cabo estas actuaciones. El primer documento que vamos a mostrar es la aprobación de los estatutos de esta cofradía por don Amadeo Rodríguez Magro el 26 de noviembre de 2012. Buenas noches. En primer lugar, comentar que los estatutos que esta cofradía posee están completamente ratificados por el Obispado de Plasencia, por la Conferencia Episcopal Española, pasados ante notario y en proceso de ratificación por el Ministerio de Justicia para la inscripción en el registro de entidades religiosas de esta cofradía. Los estatutos de esta cofradía fueron elaborados en el año 2009, referente a la asamblea que se llevó a cabo en el año 2006. Una asamblea en la que los socios se enteran de la historia antigua de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y deciden volver a recuperar todos y cada uno de los actos que esta cofradía lleva a cabo. Durante estos 12 últimos años, la cofradía ha ido recuperando estos últimos actos. En consecuencia, los estatutos fueron elaborados y el principio de identidad de los mismos comienza de la siguiente manera. Según recogen los documentos más antiguos que se conservan, la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno toma como sede la iglesia del convento de Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de Trujillo el 20 de enero de 1616, aunque se sabe que la cofradía existía años antes de acogerse a este convento.
El motivo por el que se pone la fecha del 20 de enero de 1616 a estos estatutos es porque hay un documento fehaciente que confirme que la cofradía existía en ese año y en esa fecha, no antes. Si existiera antes un documento al que se pudiera acoger, se acogería, pero como no existe, ese documento es fehaciente y existe, encontrándose en el Archivo Histórico Nacional. La procesión penitencial de la Cofradía de Jesús Nazareno se realizaba en la noche del miércoles santo. Durante la procesión, la imagen del Nazareno realizaba el acto de las 3 caídas, en lugares muy determinados de recorrido, en la Plaza Mayor, en la puerta del Convento de la Encarnación y frente a la Iglesia de la Merced. En el año 1654, la Cofradía de Jesús Nazareno se traslada a la Iglesia de San Lorenzo, que servía para dar asistencia espiritual a los enfermos del Hospital de la Caridad, donde, conforme una concordia fechada en 1671, fue colocado en su retablo principal la imagen de Jesús Nazareno. Con el paso de los años, la Iglesia de San Lorenzo fue conocida popularmente como Iglesia de Jesús, lo que hoy día muchos conocemos, sobre todo gente de mi edad, como las carbonerías que se encuentran en el Paseíno frente al Ayuntamiento de Trujillo. A partir del último tercio del siglo XVIII y el primero del siglo XIX, la cofradía tuvo que soportar difíciles momentos: suspensión y secuestros de sus bienes, guerra de la independencia, normas desamortizadoras dictadas en el primer tercio del siglo XIX, etc. En 1923 se cierra el culto a la Iglesia de Jesús, trasladándose a la Iglesia de San Francisco las imágenes de la oración en el huerto, María Magdalena, Jesús Nazareno y la Soledad. Desde este año, San Francisco se constituiría como la nueva sede de la cofradía y el lugar donde comenzarían y finalizarían las procesiones trujillanas, desapareciendo la procesión de Jesús Nazareno en la noche del miércoles santo, aunque el tradicional acto del encuentro y 3 caídas se continuó celebrando durante la procesión del jueves santo. A finales de los años 20, al encontrarse la imagen en el coro de San Francisco con mala conservación y excesivo deterioro, fue necesario retirar al Nazareno de la procesión y sustituirlo por otra imagen de Jesús Nazareno que tenían en su convento las religiosas franciscanas de San Pedro, es decir, la imagen de Jesús Nazareno que la actual cofradía saca en procesión. Con esta sustitución, el acto de las 3 caídas fue abandonado y con el paso del tiempo olvidado. Al final de los años 60 y principios de los 70, para paliar el problema de la falta de participación en las procesiones de Semana Santa, se acuerda que la imagen de Jesús Nazareno de San Pedro fuera acompañado en la procesión del Jueves Santo por los operarios de la empresa Ajusa, que portaban un hábito morado, capa ocre y correaje de esparto. Durante muchos años, las únicas imágenes que tenían acompañantes con hábito fueron Jesús Nazareno y el Santo Sepulcro. Años más tarde, el 6 de agosto de 1985, se crea la actual cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de San Pedro, cuyos fines principales son fomentar el culto y la devoción a esta imagen, procurando salir y entrar con solemnidad de la iglesia de San Pedro para las procesiones, organizando nuevamente la procesión del miércoles santo y participar al día siguiente en la procesión de los pasos del jueves santo. En el año 2006 se dan a conocer la historia antigua y tradiciones de la cofradía al aparecer documentación y ordenanzas del año 1678 en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. La cofradía acuerda volver a celebrar y recuperar en la medida de lo posible los actos y celebraciones tradicionales que en honor a Jesús Nazareno se han celebrado durante siglos en la ciudad de Trujillo. Estos estatutos son aprobados por don Amadeo Rodríguez Magro, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, obispo de Plasencia. Estos estatutos por el presente, a tenor de los canones 301, 312 y 1 tercero y 2 y 313 del Código de Derecho Canónico, aprobamos los nuevos estatutos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la parroquia de San Martín de Trujillo, diócesis de Plasencia, la cual queda constituida en asociación pública de la Iglesia en esta diócesis de Plasencia, y le concedemos personalidad jurídica pública al tiempo que aprobamos los estatutos por los cuales deberá regirse dicha asociación el 26 de noviembre del año 2012. Bueno, pues, como ha leído Fran, en un primer lugar, los estatutos de la cofradía, donde se registra la antigüedad de la cofradía que decide la asamblea de la propia cofradía en el año 2006, se registra en la primera hoja de los estatutos, la cual se llama Principio de Identidad. Como ha dicho, se aprueban el 20 de noviembre de 2012. Y a continuación de la aprobación por don Amadeo Rodríguez Magro pasan los pertinentes requisitos para estar aprobados legalmente y oficialmente por el Obispado de Plasencia. Seguidamente, estos estatutos son aprobados por la Conferencia Episcopal el 12 de marzo de 2018 por don José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal. Y a continuación, siguiendo los requisitos legales, estos estatutos están elevados a acta notarial el pasado 9 de noviembre de 2017 por don José Luis Baliña Reguera.
por lo que estos estatutos que tiene la cofradía están registrados completa y absolutamente, tanto legalmente, civilmente como religiosamente, y están elevados a acta público. Nos falta, para estar completamente legalmente civil, por el requisito civil, está dado de alta en el Ministerio de Justicia. Documentos que se enviaron en el pasado mes de noviembre, hubo un fallo con un documento, se volvió a enviar en febrero a espera de que nos llegue la ratificación. La cuestión de decir y de la lectura de los estatutos y decir por quién está aprobado y dónde están aprobados es la cuestión de que la pasada semana en la asamblea, en la rueda de prensa de algunos miembros de la Junta de Cofradía, expresan que no ratifican dichos estatutos o dicha antigüedad de la cofradía. Creemos y afirmamos que los miembros que así se expresaron no son quienes para decidir si hay dicha ratificación, y creemos ponemos como prueba dichos documentos. No obstante, aparte de esta documentación, queríamos expresar que existe varias documentación que tiene aquí el secretario, que nos avala no solo los estatutos aprobados por el obispado, la conferencia episcopal y la notaría. No, en primer lugar, lo que ha motivado esto fue un documento que se entregó a la Junta de Cofradía en el pasado mes de junio. Ese documento fue elaborado por esta cofradía en el pasado mes de mayo. ¿Por qué? La cofradía sigue el mandato, no sigue un mandato como piensa la Junta de Cofradía del año pasado. La cofradía sigue un mandato de la Asamblea General del 20 de mayo del año 2006. Punto 5. El señor presidente informa de que recientemente se ha editado un libro que trata sobre la Semana Santa trujillana en la Edad Moderna. Se trata del contenido del mismo y a continuación el señor presidente informa de que su autor propuso a esta Junta Directiva si estaríamos interesados en rescatar las tradiciones, para lo cual existía la posibilidad de restaurar el nazareno que procesionaba antiguamente. Haciendo hincapié en esta imagen, se trata de la antigua imagen de Jesús Nazareno que se encuentra, o creemos que se encuentra, en el coro San Francisco, en el que solo se compone de manos y cabeza, no tiene nada más. Para lo que se realizaría una nueva procesión en la que el nazareno haría las 3 caídas y en la que participarían además la Virgen de la Soledad y la Verónica. De la procesión que se trata en este punto es la procesión que la cofradía recuperó el miércoles santo. No está tal cual está estudiada como aquí, pero en gran mayoría sí. Se acuerda realizar las gestiones oportunas para que se pueda restaurar la imagen del nazareno. La imagen del nazareno esta se intentó restaurar por aquel entonces. Tomás era presidente, el secretario de la cofradía era don Pedro Crespo. Asistieron a una reunión con don José. Don José consideró que no era necesario restaurar la imagen por el motivo que fuera y se depuso la insistencia. A continuación, el señor presidente informa de que don Antonio Cantero, autor del libro aludido anteriormente, nos apuntó la posibilidad de que en la modificación del estatuto que hemos de realizar fijemos la antigüedad que realmente tiene la cofradía, es decir, del año 1616 y refundada en el año 1986. Esto está en los estatutos. Si bien ha de ser con todas las consecuencias entre las que estaría el cambio de hábito, que en principio sería únicamente para la nueva procesión que pretendemos realizar. Vamos a ver. Vuelvo a decir, la cofradía no lleva un año haciendo esto. La cofradía lleva haciendo esto 12 años. La mayor señal de identidad que tiene la cofradía de que ha recuperado esto es el cambio de hábito. Todos los que estamos aquí, y yo creo que la gran mayoría del pueblo de Trujillo se acordará de que el hábito de la cofradía era rojo y blanco. Y del año 2006 al 2008, que fue la primera vez que salió ese hábito, en el 2007 se presentó, la cofradía cambió radicalmente el hábito, adaptando su hábito al de la antigua cofradía. Entonces, esa es la mayor señal de identidad. La segunda fue la recuperación de la procesión del miércoles santo. Sí. En dicha procesión, la cofradía hace una parada en las puertas de lo que hoy conocemos como las cadenas. Esa parada está motivada a que antiguamente la antigua cofradía pasó unos años de penuria y de mucha dificultad, y el dueño del palacio pues lo primero que hizo, según hemos leído en los libros, adquirió una imagen de la coronación de espinas que le regaló a la cofradía, y aparte hizo una donación importante económica para ayudar a dicha cofradía a pasar al apuro económico. La cofradía tuvo a bien al tener un gesto de
de buena fe con este señor y acordó anualmente que la imagen que realizaba el encuentro con la imagen de Jesús Nazareno, que era la Verónica, lo realizaría a partir de esa donación, del año de esa donación, delante de la puerta de dicho señor. No se encuentra en la actualidad la imagen de la Verónica, pero sin embargo la cofradía sigue realizando la parada tal y como se estuvo haciendo tradicionalmente. Otro de los actos que se ha recuperado de esta procesión es un encuentro, cambiamos de imagen, pero un encuentro con Nuestra Señora de la Soledad en el atrio de San Martín. No es el mismo lugar, pero el encuentro se sigue realizando. La procesión del Miércoles Santo como tal, como todos sabrán, siempre la cofradía ha salido el Miércoles Santo, pero no salía a San Martín, hacía un traslado hacia San Francisco. Desde el año 2006 en adelante la cofradía olvida ese traslado y empieza a realizar una procesión hacia San Martín. También hemos recuperado rezar el Salmo 50 ante la imagen de Jesús Nazareno antes de salir en procesión. Y la participación del estandarte de la Virgen de la Piedad, de la Hermandad de la Virgen de la Piedad en dicha procesión del Miércoles Santo, tal y como recogen las ordenanzas antiguas de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Tras la invasión de los franceses, la antigua ermita de la Virgen de la Piedad desaparece y posteriormente la cofradía, la Hermandad y la imagen de la Piedad reciben asilo, son recogidos aquí en la iglesia que era de Jesús Nazareno. Entonces llegan a un acuerdo, tanto la imagen de Jesús Nazareno, la estandarte de Jesús Nazareno acompañaba a la Virgen en su procesión, como el estandarte de la Virgen de la Piedad acompañaba a Jesús Nazareno en la noche del Miércoles Santo. Se sigue manteniendo el acto de hermandad que la cofradía realiza, como todos sabemos, el Domingo de Ramos. Esta cofradía antigua celebraba un acto de hermandad el Domingo de Ramos, en el que tenía como peculiaridad que directivos de esa cofradía iban a la casa de las autoridades para informarles de los actos de celebraciones que iba a llevar a cabo la cofradía durante la Semana de Pasión. También se ha recuperado la Exaltación de la Cruz, día festivo de esta cofradía, 14 de septiembre, y la Cruz de Mayo, que eran las fiestas principales de la cofradía, tanto la Cruz de Mayo como el día 14 de septiembre, la Exaltación de la Santa Cruz. No solo con estos documentos nos avalan, tanto los documentos que estamos avalados aquí, sino que cuando la cofradía quiere recuperar dicha antigüedad, se nos exigen dos requisitos. El primer requisito es que la cofradía no haya pasado más de 100 años. No haya pasado más de 100 años desde su extinción anterior. Y el segundo requisito es que exista documentalmente e históricamente la existencia de dicha cofradía el 20 de enero de 1616. Un documento fehaciente. El documento fehaciente de que estamos hablando se trata de unas ordenanzas que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional de Acceso Público. Dicho libro, yo le tengo al completo, fácil, se puede descargar, te lo permite el Archivo Histórico Nacional. En este libro, aparte de ser un poco extenso, tiene ciertas partes. Por ejemplo, tiene una parte en la que se organizaba la procesión del Miércoles Santo y participaban diferentes imágenes. Por ejemplo, participaba la oración en el huerto, una imagen de San Juan, imágenes que sacaba esta cofradía. Pero tiene una parte que es la fundación de esta cofradía. La fundación de esta cofradía es la ciudad de Trujillo. Dicho documento dice lo siguiente: sea notorio como habiéndonos hallado juntos en la iglesia del Hospital de la Santa Caridad, en la cual entierran por pobres que mueren en él, nos Ioan García Holguín, Agustín Casas Rebollo, Auro Pizarro de Padilla, Luis de la Rocha, Juan de Trecho Altamirano, Juan Casas Rebollo, alcaldes, diputados, mayordomos de Arca y de Cera y escribano de la cofradía, que para honra y gloria de tan soberano amante y pío dosis, Señor, y de aquel sacratísimo madero árbol de vida, su santísima cruz, en quien por dárnosla perdió la suya crucificado en él, y por provecho de las almas fundaron en esta muy noble y leal ciudad de Trujillo gran número de fieles, devotos, hijos y voz de ella, titulándola de Jesús Nazareno, en 20 de enero del año que se contaron de su glorioso nacimiento, 1610 y 6.
a fin principalmente de que se deje conocer, entre otras cosas contenidas en las ordenanzas que para su conservación y aumento hicieron en dicho año, nombrando por su protector al ilustrísimo señor don Fray Enrique, el dignísimo obispo de que fue de este obispado de Plasencia. Es curioso porque este señor, el señor obispo, el escudo de este señor se encuentra en la iglesia de San Martín. Sí. No sé si, fijándonos en el altar de San Martín, la barandilla que está justo al lado de la sacristía tiene un escudo. Es el escudo correspondiente a este obispo. Entonces, por eso no es una diócesis de Perú o de otro lado. Trujillo. No obstante, aparte, estamos diciendo de que se corrobora esta cofradía en la existencia de 1616, y no solo eso, sino que también corroboramos la existencia de la cofradía aquí en Trujillo a lo largo de los años y de los siglos. Nos ha una persona de aquí de Trujillo, un ciudadano de aquí de Trujillo que no vive en nuestra ciudad, nos hizo llegar una carta en la que nos remitía unos estatutos de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno del 10 de marzo de 1846. Los estatutos son los siguientes. Es fotocopia. Son fotocopias del archivo de su familia. Son documentos que existen. ¿Qué queremos decir con esto? Se ha escuchado que la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno se unió a la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad en el año 1846. No fue así, fue la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad la que no se unió, convivió con la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno bajo el mismo templo. Es decir, la iglesia de Jesús, la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, el lugar donde se encontraba pasó a manos públicas. Esta cofradía no le quedó más remedio que abandonar el lugar de residencia y fue a parar a la iglesia de Jesús. ¿Por qué fue a parar a la iglesia de Jesús? En esos momentos la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno estaba pasando unos momentos de crisis, la cofradía de la Soledad estaba pasando unos momentos de crisis y decidieron coexistir juntos y volver a fortalecerse. Pero el camino de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad no acaba ahí. Con gran parte sabrán, la imagen de Nuestra Señora de la Soledad que la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno saca en procesión es la imagen de la Señora de la Soledad que esta cofradía sacaba. Nosotros tenemos un informe hecho por una persona aquí de Trujillo sobre esa imagen. Esa imagen, para que no se lo crea, tiene una inscripción en la espalda, lo que viene siendo el busto, en la que dice su procedencia. Su procedencia pone: esta efigie perteneció al suprimido convento de la Merced de esta ciudad de Trujillo. La renovó en el año 1875 don Francisco Ruiz de la Hermosa a expensas de algunos devotos. Esto fue lo que motivó a las hermanas del convento y a la cofradía de por aquel entonces, estamos hablando de que esto es del año 1999, a realizar una investigación sobre esta imagen. ¿Qué quiere decir? Que se siguió el camino que ha seguido esta imagen. Esta imagen no paró en el convento y la cofradía no paró en la iglesia de Jesús. Esta imagen, después de la iglesia de Jesús, con su cofradía se fue a San Francisco. De San Francisco, cuando San Francisco se declaró en ruina, acabó en el convento de San Pedro con la cofradía. La imagen se quedó en el convento de San Pedro porque las hermanas le cogieron demasiada devoción y se inició un largo conflicto, cofradía-convento. Cuando el convento de San Pedro entró en obra, la imagen fue a parar al convento de que son las Jerónimas, que se encuentra en Santa María la Mayor. Santa María Monja, sí. Esto volvió a generar otro conflicto con esta cofradía que reclamaba su imagen que volviera a San Francisco. Finalmente, el obispado tuvo que intervenir y delegó que la custodia de esta imagen fuera de las hermanas del convento de San Pedro, lo que llevó a que la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad adquiriera una nueva imagen, que es la imagen que sacan hoy día en procesión. Está escrito en un trabajo. Está escrito en un informe basado en el libro donde se anotan los hermanos de la luz de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, hasta el momento único vestigio documental conocido de esta antigua y venerable cofradía. Estamos hablando del año 1999. ¿Qué quiere decir? Que la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad no coexistieron desde el año 1846, ni fueron de la mano. Hubo separación. Dicho trabajo está realizado, como se puede leer en la portada, en el año 1999 por don Juan Manuel Miguel Sánchez, paisano nuestro y sacerdote de Trujillo.
Hay varios documentos que también corroboran la existencia de dicha cofradía, pero no corroboran la existencia en el año 20 de enero de 1616. Tenemos también un trabajo, un estudio realizado por la que era la abadesa del convento, Sor Corazón Escudero Real, en el año 1997, en el que nos certifica que en el archivo documental del convento cuenta que hubo una cofradía en el siglo XVII con el nombre de nuestro Padre Jesús Nazareno. Dicha cofradía cesó en el 1923, se fundieron y reorganizaron estas cofradías, quedando una sola con el título de Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. Es decir, desaparecieron todas y cada una de las cofradías que había en la ciudad de Trujillo. Todas. No quiere decir que una cofradía se reorganizará. Todas. Esa única cofradía se encargaba de sacar a todas y cada una de las imágenes que había en Trujillo. Y esa cofradía con los años desapareció también. No hay una cofradía troncal. Nosotros, la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, no viene de ninguna cofradía troncal. Eso es tan fácil como que en el libro de actas de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, en concreto, en la segunda reunión de esta cofradía del 25 de septiembre de 1986, en una reunión convocada por la presidenta doña Asunción Moreno, asistieron los sacerdotes de la ciudad, don Florián y don Francisco. En esta reunión le comunican a Chonci que ella no puede realizar ninguna cofradía a menos que se adscriba a las cofradías o del Santo Sepulcro de Nuestra Señora de la Soledad. La respuesta de Chonci es contundente: no. Ella quiere hacer una cofradía, quiere recuperar la devoción de Jesús Nazareno que existía en la ciudad. Se produjo una discusión y finalmente los párrocos de la ciudad aceptaron que Chonci hiciera la cofradía. Es decir, la cofradía no desciende de ninguna cofradía troncal, como se dijo el pasado jueves. La cofradía es independiente de esa cofradía troncal. Siguiendo la documentación y tal y como expresaron la semana pasada, resulta de que también nos presentan como prueba de la no existencia de dichas cofradías la existencia de libros de historiadores de aquí de Trujillo. Dichos libros de historiadores se refieren a José Antonio Ramos Rubio, el libro de Semana Santa, y el libro de don Juan Tena. Son bastante anteriores al libro donde aparece la fecha del 1616 tras el estudio realizado por don Antonio Cantero. En el año 2006 nos hace llegar el estudioso de la historia, o el historiador, don Antonio Cantero, de la existencia de las tradiciones antiguas de la Semana Santa de Trujillo. Lo tiene expresado en su libro Historia de la Semana Santa de Trujillo en la Edad Moderna. Ahí nos hace una presentación, no sé si alguno se acordará, en lo que era el antiguo convento de San Antonio, en el Campillo, en el Hotel Izán. Esa presentación está avalada por la propia Junta de Cofradía, ya que esa presentación se realiza junto al presidente de la Junta de Cofradía y Hermandades Penitenciales de aquel año. Nos hace llegar la historia antigua y, tal como ha dicho el secretario, pues se reúne con la cofradía. A continuación se reúne con la cofradía y nos expresa la propuesta de que, ya que la cofradía tiene que actualizar los estatutos, poder hacer una readaptación de la cofradía. Sí, a la fecha antigua de 1616. Nosotros en un principio pues somos reticentes, puesto que no conocíamos de la existencia de esa posibilidad. Vuelvo a repetir de que averiguamos cuáles son los requisitos, y los requisitos en los que hemos dicho antes: que la cofradía haya desaparecido totalmente, que haya sido menos de 100 años
desde su desaparición y que esa cofradía esté documentada anteriormente, dicha fecha. No obstante, vemos que es una cuestión que es muy común realizarla, puesto que se puede comprobar, y hemos comprobado, que hay bastantes cofradías de España que lo hacen. Todos conocemos la Cofradía del Cristo Negro, que pone que tiene de fundación de 1490, pero su refundación es del año 1986. Y la Cofradía de Jesús Nazareno de Córdoba, que pone que su fundación es de 1579, y como dato curioso tiene que 2 refundaciones. En el año 1938 vuelve a desaparecer y en 1971 hasta la actualidad. Fuera parte, la Junta de Cofradía dice que desconoce que esta cofradía haya llevado a cabo ninguna actividad. La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en concreto, el 6 de julio del año 2007, presenta el siguiente informe. La Cofradía de Jesús Nazareno en su estación de penitencia en la noche del miércoles santo, con la representación de las 3 caídas y el encuentro con la Santa Mujer Verónica. Este es el proyecto de la recuperación del miércoles santo. Este documento cita lo siguiente: a la vista de estos datos que aparecen recogidos en un libro sobre la Semana Santa de Trujillo, que ha sido publicado recientemente, la actual cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno pretende recuperar esta procesión para dar testimonio de fe, queriendo restaurar la imagen del Nazareno de la que se conservan la cabeza y los brazos, así como volver a celebrar y organizar la procesión como se hacía antaño, participando en la Verónica y la Soledad, de conformidad con la parroquia de Santa María la Mayor y acuerdo adoptado con la Junta de Cofradías de Trujillo. Es decir, la Junta de Cofradías en el año 2007 sabía lo que estábamos haciendo. Los estatutos son posteriores, pero sabía lo que estábamos haciendo, que estábamos recuperando tradiciones, que estábamos recuperando historia, porque es lo que no hay que olvidar. La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en ningún momento ha reclamado propiedades. Y no es que no haya reclamado propiedades, es que lo tiene por escrito. Lo tiene por escrito en sus estatutos y lo tiene por escrito en sus ordenanzas. La actual Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha heredado de la antigua Cofradía de Jesús Nazareno su historia y tradiciones, ya que el patrimonio de esta ha desaparecido paulatinamente a lo largo de los siglos, y lo que resta pertenece en la actualidad a la parroquia de Santa María la Mayor, San Francisco de Trujillo. Este documento lo conoce la Junta de Cofradías. Se le ha entregado en 3 ocasiones. 2 se le ha entregado nuestro representante en el Pleno, una vía telefónica y otra de palabra, y la tercera vez fue el pasado mes de marzo, en el que se le entregó en una carta ese único cacho del documento. Entonces, nosotros, ante el problema que surgió, presentamos toda la documentación esta, y en el mes de junio, ¿sí? Sí. Quisimos, ya que era el único requisito que nos quedaba, pues presentar una solicitud a la Junta de Cofradía pidiendo el cambio de fecha. El cambio de fecha de 1985, que se cambiara a 1616, tal y como se venía refrendando en estos 12 años a través de la Asamblea, los estatutos y los diferentes documentos que acabamos de presentar. Para lo cual, pues llamamos al obispado. En esa época, en ese mes, no había obispo, y estuvimos hablando con el vicario general, don Francisco Rico, y nos dijo que no nos emitía ningún documento, puesto que dicha fecha estaba refrendada por los estatutos de la cofradía. Esto se lo comunicó al secretario, y el secretario... Estuvimos hablando con la presidenta, el secretario Cesano, y ella estuvo en contacto con don Francisco. Se lo comunicó al secretario, y el secretario en una reunión nos lo comunicó al resto de la directiva. La directiva decidió y acordó que, a pesar de que los estatutos refrendaban el deseo de la cofradía de 1616, pedíamos y solicitábamos al obispado un sello, una firma o algún papel oficial que nos dijera que dicha fecha se podía hacer ese cambio sin ningún problema, previendo
la posible negativa de cualquier miembro de la Junta de Cofradía o el mismo o la misma Junta de Cofradía. Con lo que el vicario volvió a hablar con el secretario. Sí, a mí me comunicó que, vamos a ver, el mayor fallo que ha cometido esta cofradía desde un primer día ha sido no ir a la Junta de Cofradía con los estatutos ratificados canónicamente. Ese es el mayor error que ha cometido esta cofradía. Esta cofradía fue a la Junta de Cofradía con un documento interno que a mí me dijeron que elaborara un documento interno que no tiene mayor validez fuera de las paredes de esta cofradía. ¡Ojo! Pero sí el estatuto. Y un estatuto que está por encima de cualquier miembro de la Junta de Cofradías. Este documento lo único que dice es que se cambia una fecha que está en el estatuto por otra que sigue en el estatuto. Como Tomás me dijo que queríamos una firma, yo hablé con la presidenta secretaria diocesano y se la pedí. Y ella lo selló y lo firmó, no dándole importancia, puesto que estaba en los estatutos. No es un sello ilegible ni una firma ilegible, es un sello legible y una firma legible. Si no se ve, pues a lo mejor la fotocopia que está mal hecha. Pasado esto, este documento junto con una carta, quizás la carta vamos a decir que no fue acertada. No fue acertada porque se ponía que lo había hecho el obispado. De acuerdo, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero el secretario diocesano de Hermandades y Cofradías, ¿a quién pertenece? Pertenece al obispado de Plasencia. Se entregó esta carta y este documento a la Junta de Cofradías. La Junta de Cofradías fue José el que lo entregó, no dijo nada, recibió la carta y el documento. Esto fue a principios del mes de junio. A mediados del mes de junio se quejan 2 cofradías de Trujillo, por escrito. Nosotros todavía no tenemos constancia de nada. Es pasadas las fiestas de la Virgen de la Victoria cuando recibimos, o ya estaba, una carta del 23 de agosto del presidente de la Junta de Cofradías pidiendo documentación. Se le escribe y se le dice que de buena fe se le enviará la documentación, que si tiene alguna duda se ponga en contacto con el obispado de Plasencia. Se le envía una justificación. En esa justificación hay fragmentos de las ordenanzas de 1616, lo que ha recuperado la cofradía, etcétera. Pidiendo documentación para presentarla al Pleno, para hacer una valoración y hacer una posterior votación para decidir si nos concedían o no nos concedían dicha fecha. Nosotros en la carta que se les envió, aparte de enviarles la documentación, les expresamos que la Junta de Cofradías no era ningún órgano competente para aprobar o ratificar dicha fecha, puesto que el órgano competente que está por encima de todos nosotros es el obispado. Es el obispado, y el obispado era el que ratificaba dicha fecha. El obispado ratificaba la fecha que había decidido la cofradía reunida en asamblea que se pusiera y que a partir de dicha asamblea de 2006 tenía que ser la fecha de fundación de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Siguiendo el hilo, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando la semana siguiente de recibir esta carta me llaman del obispado? En concreto me llama la presidenta del secretario diocesano y me comunica que se va a poner en contacto conmigo el vicario general de la diócesis de Plasencia. Este señor me llama y me comunica que ha recibido una carta de la Junta de Cofradía y que si puedo reunirme con él. Yo le digo que sí y voy al día siguiente a Plasencia y me reúno con esta persona. Esta persona me dijo: tú lo tienes en los estatutos, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Me has mentido? Y yo le dije no. Y él me respondió: enséñame un documento en el que tú me comuniques que existe. Un documento fehaciente, legal, no un folio escrito por mí, un documento. Yo le enseñé las ordenanzas y me dijo: no te preocupes, que existe la lo que está escrito en está escrito. 16. Este señor me dijo que bueno, que comunicaría a la Junta de Cofradía, le haría un escrito a la Junta de Cofradía y le diría pues lo que se habló en la reunión. Pasan los días, la Junta de Cofradía recibe una carta del vicario general de la diócesis de Plasencia en el que le comunica que la fecha está en los estatutos, documento que habla por sí solo y que está en el Archivo Histórico Nacional y que él no ha firmado nada.
Desde ahí estamos de acuerdo. No ha firmado nada. Pero es que ya se dijo que no había firmado nada. Es que no hay que revolver. Es que incluso se ha pedido disculpas por eso. Y la Junta de Cofradías se le ha comunicado eso en febrero. Que no se ha firmado nada. En una reunión del Pleno, la Junta de Cofradías lee la carta. Nuestro representante en la Junta, digamos que la malinterpreta y al finalizar dicha reunión, él ha entendido que el obispado nos ha retirado la antigüedad. Esta persona se pone en contacto en el mismo pleno, al finalizar se pone en contacto con uno de los miembros de la directiva y le pide ver y leer la carta, y si no, una copia. Ambas peticiones son denegadas. Entonces, evidentemente, ante esta noticia, la cofradía decide volverse a poner en contacto con el obispado de Plasencia al día siguiente. Cuando nos ponemos en contacto con el obispado de Plasencia, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando nos dicen que el contenido que habíamos interpretado era totalmente opuesto al que contenía esa carta? Dado esto, la cofradía decide ponerse en contacto con la Junta de Cofradías, con la Junta Directiva de la Junta de Cofradías. En un primer momento, a través de ser representante nuestro, le envía un mensaje vía telefónica y le dice que nos queremos reunir directiva con directiva, no pleno, directiva con directiva. Esta persona le responde que hay que consultarlo con el pleno. Visto esto, es cuando intervenimos ya nosotros y le decimos que queremos una reunión en la que asista la directiva nuestra al completo con la directiva al completo de la Junta de Cofradías. Nos comunican que no, que la reunión solo pueden asistir 2 personas, que tiene que ser grabada y que lo que se hable en esa reunión se votará en el pleno. Nosotros le decimos que no, que simplemente lo que queremos es aclarar esto. Nos vuelven a comunicar que no, que si quiere la directiva entera que vaya al pleno. Le comunicamos que vale, que la directiva irá al pleno siempre y cuando la reunión la ponga la directiva. ¿Motivo? Porque nosotros suponemos que la Junta de Cofradías ya tiene una estructura suficientemente hecha y a nosotros nos costaría mucho más trabajo reunir a nuestra directiva para una reunión. Le volvemos a insistir que la reunión no deseamos que sea grabada, puesto que no se va a votar nada y es simplemente aclaratoria. Nos vuelven a denegar esto, entonces es cuando intentamos forzar una reunión a través del reglamento interno de la Junta de Cofradías. No saliendo muy bien esa idea, desistimos en celebrar dicha reunión y le comunicamos a la Junta de Cofradías que los próximos días recibiría una carta. Estamos hablando de mediados de octubre. Desde junio a mediados de octubre todavía esta cofradía no sabía quién se había quejado. 4 meses casi. No sabíamos quién se había quejado. ¿Qué opción tomamos? Escribimos una carta a todos los presidentes de todas las cofradías, pidiéndoles que por favor, si eran uno de los afectados, nos hicieran llegar. Y si acaso no eran ninguno de los afectados, pues que obviaran esa carta. Tampoco tenemos ninguna respuesta de nadie o de una persona solo, de una sola cofradía. E intentamos saber por qué es el motivo del agravio. Cuestión que hasta ahora, a día de hoy, no sabemos cuál es el motivo exacto y fehaciente del agravio. Sí. Pasan los días, uno de los presidentes nos hace llegar que se están poniendo en contacto con ellos para que formulen quejas por escrito, o las quejas que tengan sobre este asunto que las hagan por escrito, perdón. Bueno, pasan los días, nos llega un mensaje un viernes del vicepresidente de la Junta de Cofradías en el que nos convoca a nuestros 2 representantes de la Junta al día siguiente a las 10 de la mañana para que les sea entregado un informe que creo que es el que leyeron el pasado jueves. Primero convocarían a nuestra cofradía a las 10 de la mañana y al resto de miembros a las 11 de la mañana. Nuestros representantes van a la reunión, que es José, y bueno, que es lo que... No, allí nada más que nos entregan el informe, nos lo dicen, y yo se lo dije, digo, este informe no nos vale para nada, y nos lo llevamos y ahí está el informe. El informe es este, totalmente imparcial. Bueno, nosotros el informe, como nos enteramos de que está hecho por el actual vicepresidente de la Junta de Cofradías, que en aquel tiempo creemos que seguía siendo el secretario de
la Junta de Cofradías. Nos hacen llegar varias cartas, unos fundamentos históricos, las cartas, la solicitud nuestra de cambio de fecha, y ya por fin es donde podemos ver cuáles son las cofradías que se quejan o se sienten agraviados por la actuación de esta cofradía. La primera sorpresa que nos surge es que de la misma fecha que nos llega a nosotros la carta del 23 de agosto pidiéndonos la documentación que habíamos comentado antes y la cual nosotros, a pesar de que no estábamos por la labor de entregarla, la entregamos, puesto que se iba a realizar una votación y una deliberación para ver si se aprobaba o no se aprobaba esa fecha. Vemos que hay una carta firmada por el presidente de la Junta de Cofradías en la cual pide al obispado que vaya, que rectifique y vaya que ratifique que nos ha dado esa concesión, y si la carta va dirigida a la presidenta secretaria diocesano, y que si no ha sido así acudirían a instancias mayores. La fecha de mandarla es el 23 de agosto de 2017. Con lo cual nosotros podemos rápidamente comprobamos que si el presidente envía cartas particulares de la Junta de Cofradías al obispado en contra de esta cofradía y el informe está realizado por el vicepresidente o secretario, vemos una falta de parcialidad, no vemos que haya arbitraje de la Junta de Cofradías ante esta cofradía y los problemas que hay con otras cofradías. Por lo que solicitamos una reunión nuevamente de esta cofradía con la Junta Directiva de la Junta de Cofradías para exigirle explicaciones y saber por qué están actuando de esta manera. Sí, nos metemos en el mes de noviembre. En el mes de noviembre se celebra una reunión con el Pleno. En esa reunión con el Pleno se va a votar qué se va a hacer, que si la Junta de Cofradías va a reconocer este año de fundación. Evidentemente hay 5 cofradías en contra, el Pleno lo componemos 7, la respuesta ya la saben todos. Pero se llega a un acuerdo. El acuerdo es que la Junta, en los documentos que la Junta de Cofradía o, por ejemplo, en el pregón de Semana Santa, actuaciones que hiciera, la cofradía seguiría manteniendo su actual fecha, pero en todas las actuaciones que la cofradía llevara fuera de la Junta de Cofradías se tendría que respetar tanto por la Junta de Cofradías como por los componentes del Pleno dichas actuaciones. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando ese acuerdo no se ha respetado nunca. Nunca. Y cuando decimos nunca, es nunca. ¿Por qué? En primer lugar, porque a nosotros, bueno, como todos ya sabrán, este año en la revista de la Semana Santa de la Hermandad de las Angustias no ha ido un artículo de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, sino que ha ido un comunicado. Nosotros entendemos que la revista esta la realiza la Hermandad de las Angustias, no la realiza la cofradía, la Junta de Cofradías. Esta cofradía nos solicita un artículo, como todos los años. Nosotros realizamos el artículo y se le entrega. Nuestra sorpresa es cuando nos llega una carta del presidente de esta cofradía y nos comunica que no va a publicar el artículo, puesto que no va a dar publicidad a falsedades. Yo entiendo que cuando tú pides un artículo te tienes que amoldar a lo que te den, te guste o no te guste, puesto que es un artículo. Dado esto, la cofradía se ve en la postura de prohibirle publicar cualquier cosa relacionada con la cofradía. Pero aquí quiero hacer un hincapié en una cosa. La cofradía es un ente como tal, pero los miembros de la cofradía no. Es decir, en esa revista, por ejemplo, hay una entrevista a uno de los miembros de esta cofradía, pero uno de los miembros de esta cofradía, actual vicepresidente de la cofradía, don Francisco Cueva, recibió un homenaje de la Junta de Cofradías en el año 2016. En esa revista salen todos los homenajeados durante ese año, menos esta persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso está hecho por la Junta de Cofradías, no por la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. ¿Qué es distinto? Una cosa es que tú no publiques fotos de un artículo, y otra cosa muy distinta es que menosprecies a personas. La siguiente sorpresa que nos llevamos es cuando esta cofradía decide
dar publicidad a este acto, a esta fecha, perdón, y decide hacer pues una misa fundacional, en concreto el 20 de enero de este año. Esta cofradía se pone en contacto con el obispado de Plasencia, no el conciliario, la cofradía, y decide invitar al obispo. El obispo, por problemas de salud, pues delega en la persona que vino del obispado que se trataba de don Leopoldo Hueso, vicario de Cofradías y Hermandades de la diócesis de Plasencia. Aprovechando esto, la cofradía le pide al obispado, en concreto a la parte de comunicación del obispado, que si no les importa dar publicidad al evento en sus redes sociales. No, evidentemente no nos pusieron impedimento alguno y yo le facilité el cartel de dicho evento. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que en una conversación nos comunican que ha habido una cofradía de Trujillo que ha llamado pidiendo explicaciones de por qué se estaba dando publicidad a tal evento. La cofradía, consciente de todo esto, decide permanecer callada. Es más, se invitan a todos y cada uno de los miembros y componentes de la Junta de Cofradía. A dicho evento, bueno, pues asiste quien quiera asistir y no asiste quien no quiera asistir. La Junta de Cofradía nos hace llegar una carta, ahora no recuerdo si era unos días antes o unos días después de la celebración de dicho evento, en el que nos comunican que no van a asistir. En dicho documento, bueno, pues no voy a leer las cartas, porque no. Pero nos vuelven a insultar, nos vuelven a llamar mentirosos, nos vuelven a decir que estamos creando un malestar general con el resto de cofradías y bueno, y que no iban a asistir en definitiva. Pasan las semanas. Bueno, decir que a la misa fundacional la Junta de Cofradía nos manda una carta diciendo que no va a asistir. No obstante, la Hermandad del Cristo del Perdón asiste, si no al pleno, en gran parte de sus miembros de su directiva. Sí. Bueno, pasa este evento, la cofradía, bueno, le envía... No, miento. Ahí me estoy haciendo un lío. Pasan los días y la Junta de Cofradía nos enteramos que la Junta de Cofradías ha pedido audiencia al obispo de Plasencia. El obispo de Plasencia decide no declinar, sino dejar en manos del vicario general de la diócesis dicho encuentro. Nosotros nos enteramos porque se pone en contacto con nosotros la propia diócesis de Plasencia. Conmigo y con Tomás se pone en contacto don Miguel Ángel Ventana, que es el conciliario de esta cofradía, puesto que a él le llaman para confirmar si esta cofradía iba a asistir a dicha reunión. Es decir, nosotros no teníamos conocimiento alguno de la reunión. Pasa la reunión y en esa reunión se habla determinadas cosas sobre esta cofradía. Una reunión de la que, no, vuelvo a repetir, no teníamos conciencia hasta que nos avisan a posteriori. A los días recibo una llamada del vicario de la diócesis de Plasencia. En dicha llamada me dice: oye, Fran, estos señores vinieron el viernes y me han dicho que vosotros vais diciendo por ahí que yo he firmado un documento. Y yo le dije, usted sabe de sobra que eso no es así, que lo hablamos. Dice, sí, están los estatutos. Digo, ya está. Digo, usted dígale que no hay documentos ninguno. Dice, pues ya está. Dice, no os preocupéis. Y este señor escribe el famoso correo de línea y media a la Junta de Cofradías. Correo que hace llegar un martes, me parece, por la mañana, y ese mismo martes por la tarde la Junta de Cofradías tenía preparada ya una sanción para esta cofradía. Una sanción económica por daño histórico, que está aquí. O sea, que la sanción no me la estoy inventando. Daño histórico y por faltar la verdad en numerosas ocasiones. Bueno, la sanción económica se corresponde de 200 euros si la cofradía hace público esto y pide perdón, o de 500 euros si lo hace la Junta de Cofradías, como lo hizo el pasado martes. Estamos hablando de principios del mes de febrero, o sea, casi hace 3 meses. Ante esto la cofradía se queda estupefacta y decidimos mantener la boca cerrada. No decimos nada. Es más, volvemos a entender un puente al resto de presidentes y les invitamos a una reunión el 21 de febrero en la Hermandad de la Virgen de la Victoria. A todos, exceptuando a la directiva de la Junta de Cofradía. Pues que no sabíamos todavía a fecha
¿En qué consistía los agravios que nos están enviando? La Junta de Cofradías nos ha dicho que por daño histórico, pero las cofradías que han enviado las cartas, en la carta expresan que están agraviados, pero no sabemos exactamente cuál es el agravio. Por eso es la reunión con los presidentes. Para aclararles, una reunión invitándoles a que vengan, que nos expongan sus dudas, que nosotros pues les enseñaremos la documentación, les diremos que no queremos nada nuevamente, que no se preocupen, que es historia, que, bueno, en definitiva, lo que venimos diciendo a lo largo del día de hoy. Se celebra la reunión y no asiste nadie. Bueno, ya se encargaron por otro lado de presionar para que no asistiera nadie también, pero bueno. A los días de esta reunión, la cofradía recibe una carta de estos presidentes en la que nos dicen que, bueno, que no iban a venir y que nos diéramos prisa en acatar las sanciones. Puesto que, eso sí hay que decirlo, que nos dieron 7 días para pagarla y, bueno, la reunión fue el 21, entonces pasó un tiempo. ¿Por qué pasó tiempo? O eso por lo menos lo comunicaron en el pleno, creo que lo comunicaron en el pleno, fue porque esta cofradía tenía convocada la Asamblea General para el día 4 de marzo. Entonces nosotros suponemos que, o se lo dijeron, no recuerdo bien, que decidieron posponer para pagar hasta el día 6 o hasta el día 7 de marzo. Bueno, antes de esto hay que decir que la cofradía permaneció callada ante la comunicación esta hasta el viernes de esa misma semana, que se recibió un mensaje de uno de los miembros de la directiva de la Junta de Cofradías que motivó que esta cofradía realizara una carta nuevamente que fue entregada la semana siguiente, en el que se les volvía a recalcar que no tenían potestad alguna sobre nosotros, que estaban los estatutos, que nos confundimos con la carta al expresarla y que no pedíamos propiedades. Se les recalcó en el mes de febrero, principio. Se celebra la asamblea y bueno. Bueno, la asamblea exponemos todo este problema. Lo primero que nos achaca a la asamblea es por qué estamos esperando tanto tiempo. Si ha surgido este problema entre la Junta de Cofradía y la cofradía, a informar a toda la asamblea ante de este problema. La asamblea, viendo que el problema no veía tanto problema que el resto de cofradías aprobara o no la fecha de 1616, sí se sentía dolida con la actuación de la Junta Directiva de la Junta de Cofradías. Entonces, la asamblea del 5 de marzo del presente año, 2018, la asamblea de la Junta de Cofradías de Nuestro Padre Jesús Nazareno decide pedir la dimisión irrevocable de la Junta Directiva de la Junta de Cofradías de Trujillo. Dicha decisión nos la hacen saber a nosotros y nos comunican que debemos de acatarla. Así se le hace conocer a la Junta de Cofradías al día siguiente, o al día siguiente se elaboró la carta, no sé si al día siguiente o a los 2 días. Y bueno, la Junta de Cofradías decide permanecer callada y nosotros decimos permanecer callados por la proximidad que tiene la Semana Santa. Esa misma semana o pasada la semana siguiente, justo el día antes del pregón de Semana Santa, yo me reúno con una persona que se puso en contacto conmigo, una persona de aquí de la ciudad de Trujillo, que quiere mediar. Y me comunica, después de ver los documentos, me comunica que hay que llegar a un acuerdo por el bien de Trujillo y por el bien de la Semana Santa. Yo estoy de acuerdo con esta persona y me dice: ponte en contacto con tu presidente, yo me pongo en contacto con el presidente de la Junta y vamos a intentar concertar una reunión. Yo me pongo en contacto con Tomás. Tomás no solo acepta la reunión, incluso que dice que cuando ellos digan y quieran, y la otra parte comunica que lo tiene que comunicárselo al pleno. Nosotros el pleno no sabe nada, no se le comunicó directamente. La única condición que se puso, que no era una condición, vamos a ver, fue que pararan las sanciones hasta la celebración de dicha reunión, puesto que no tenía sentido ir a una reunión en la que la decisión ya estaba tomada. Esta persona me comunica que lo intentaría. Al día siguiente, en el pregón de Semana Santa, estamos hablando con esta persona y nos comunica que lo más probable es que la reunión se celebre pasada la Semana Santa. Entonces nosotros, por nuestra parte, contentos por volver a atender otro puente después de todo lo que estaba pasando.
La cofradía, el día 17 de marzo, comenzó este año su Semana Santa con el traslado de Nuestra Señora de la Soledad hasta San Martín. Mismo día, a mediodía, recibimos una notificación de la Junta de Cofradía en el que nos comunican que la multa ha sido elevada a 500 euros y que nos dan hasta el día 31 de marzo para pagarla. Si no pagamos dicha multa, nos vuelven a comunicar que incurriremos en una pena económica mayor, limitación del uso de la sede y expulsión de la Junta de Cofradía. La cofradía decide permanecer callada. Al día siguiente, puesto que el día que comenzábamos nuestra Semana Santa ya bastante tuvo, al día siguiente decidimos ponernos en contacto con este tercero y comunicarle que le dábamos las gracias por haber intentado mediar. Esta persona, cuando se entera de lo que ha pasado, pues no sale de su enfado y bueno, en fin. Además, en la asamblea del 4 de marzo, nuestros cofrades, la directiva estaba bastante dolida con la actuación de la Junta de Cofradía y propone que no asistir a los actos organizados por la Junta de Cofradía. La asamblea nos prohíbe hacer eso, no nos permite hacerlo y nos dice que tenemos que asistir, como siempre hemos asistido, a todos los actos en que se necesita representación de la cofradía. Por tanto, esta cofradía asiste al pregón de Semana Santa 2018, al Via Crucis penitencial que se realiza en San Francisco todos los viernes de Cuaresma, a la procesión del Domingo de Ramos, participando con el estandarte de la cofradía, la banda de cornetas y tambores y representantes detrás de la imagen de la entrada a Jesús triunfando de Jerusalén. Asistimos al Via Crucis penitencial del lunes santo que va desde Santa María hasta San Francisco. Se participa en la procesión del Jueves Santo. Se participa en la visita de los monumentos instalados en iglesias y conventos en la mañana del Viernes Santo. Se participa también en la procesión. Quería participar en la procesión del Viernes Santo, se suspendió por el motivo de la lluvia y sin embargo sí se participa en la procesión del silencio. Nosotros a lo largo de la Semana Santa hemos podido comprobar que durante la Cuaresma y la Semana Santa la Junta de Cofradía no ha asistido a ningún acto realizado por esta propia cofradía o su banda de cornetas y tambores. No solo esto, sino que en las redes sociales y en las páginas que tiene en internet la propia Junta de Cofradía no se ha emitido ningún propaganda, ningún cartel referente a ningún acto ni a ninguna procesión celebrada por esta cofradía en Cuaresma o en Semana Santa. Se haya enviado o no se haya enviado, se haya invitado o no se haya invitado. No olvidemos que de momento esta cofradía pertenece a esa organización y tu deber, te lo envíen o no te lo envíen, es dar publicidad a tus actos y encima participar en ellos. Pasa la Semana Santa y recibimos una carta de la directiva de la Junta el 11 de abril. Viene fechada, viene a nombre de la Junta Directiva de la Junta de Cofradía. Cuando la Junta Directiva de la Cofradía había delegado toda su representación ante la asamblea de la cofradía, que es la que pide la dimisión de la Junta de Cofradía. La carta que nos llega es bastante desagradable por el contenido que tiene, ya que nos falta al respeto, nos llama mentirosos, nos llama ignorantes y no solo a nosotros, sino que a los miembros de nuestra cofradía y a nuestro conciliario. Por tanto, al llegar esta carta, cree conveniente la cofradía la realización de una asamblea general extraordinaria que celebramos el pasado domingo. Sí. Bueno, antes quiero aclarar una cosa, sobre todo un insulto que a mí me ha llamado mucho la atención. En la carta de la Junta de Cofradías que nos remite la directiva, no el pleno, la directiva, vulgarmente diciendo, nos llaman tontos. Nos dicen que estamos faltos de conocimientos intelectuales. No sé, yo creo que eso ahí se equivocan un poco. Y bueno, se celebra la asamblea, a la asamblea se les pone todos estos datos
nuevamente, sin engañar a nadie, con total transparencia, como se lleva haciendo desde que esta directiva está formada, porque no nos olvidemos de que nosotros no engañamos a nadie, y menos a nuestros socios. A nuestros socios se les expone diferentes puntos y ellos toman una decisión. Su decisión es quemar un último cartucho y ordenan a la cofradía iniciarlo. Esta cofradía está empezando a moverse en ese momento. Si dichos movimientos tienen su resultado, que así esperamos que sea, todo se arreglará. No obstante, nos ratifican el deseo y la petición de que la Junta Directiva de la Junta de Cofradías dimita, haga su dimisión irrevocable, tal y como expresaron el 4 de marzo. Aunque ha aparecido por por las redes sociales de que dicha asamblea estaba motivada por la rueda de prensa del jueves pasado de la Junta de Cofradías, nada más lejos de la realidad. La asamblea está motivada por cuando se recibe esta carta. Dicha rueda de prensa del pasado jueves, pues motiva que otra petición de la asamblea es que realicemos esta rueda de prensa para limpiar el buen nombre de la cofradía, de la junta directiva y de nuestro consiliario. Nosotros hemos traído aquí, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, hemos traído todos los papeles, creemos que la documentación es suficiente. Desde aquí, vuestra medio de comunicación, a todo aquel que quiera hacer llegar, quiere tener acceso a dicho documento, puede hacerlo fácilmente porque puede hablar con cualquiera de nosotros. No obstante, ya lo hemos entregado en varias ocasiones tanto a la Junta de Cofradía como a estas personas que intentó mediar entre la cofradía y la Junta de Cofradía, y no tenemos ninguna reticencia en enseñar dicha documentación. También decir que la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, debido a esa carta, el pasado martes cortó relaciones con la Junta de Cofradía hasta la celebración de la asamblea el pasado domingo, en el momento en el que se expondrían todos estos documentos. No una desconexión perpetua, es una desconexión de 7 días, apenas 7 días, en la que, bueno, pues en 7 días se han tomado la libertad de hacer una rueda de prensa, echar por tierra el trabajo de esta directiva, echar por tierra el nombre de esta cofradía y dar una imagen fuera de Trujillo un poco peculiar. Y si quieres decir tú algo. Sí, en la rueda de prensa dicen que nosotros faltamos a la verdad. Vamos a ver dónde faltan ellos a la verdad. En la primera parte del vídeo dicen que se hizo un voto de confianza por parte de la Junta Directiva, siendo el resultado de 6 votos a favor y una abstención. Eso es verdad, pero ellos dicen que se realizó en enero y se hizo en noviembre. Dicen que los estatutos no han sido presentados. No los hemos presentado, solo hemos presentado la parte que hemos leído aquí, que corresponde a lo que interesa a la fecha. Dicen que en el vídeo, en la famosa rueda de prensa, que si hubiéramos presentado la fecha de 1414, el obispado nos la hubiera concedido también. Es mentira, ya que no hay relación con nosotros esa fecha y nosotros. No, todo lo contrario que pasa con la fecha de 1616, como así hemos podido comprobar. Sí, que se puede comprobar. Luego hablan de los estatutos marcos, lo tendrían que ver ellos también. Vamos a dejar en el aire ese tema. Luego ponen en duda la aprobación de la conferencia episcopal y elevación a acta pública ante notario. Eso ya va estando un poquito fuera del alcance de algunos. En ruegos y preguntas, al preguntarlo a algunos de ustedes qué íbamos a hacer a partir de ahora, se les responde que no se sabe, que el domingo teníamos una asamblea y que el jueves enviamos una carta para romper relaciones con la Junta de Cofradía. El jueves no la enviamos el martes y la entregué yo personalmente al acabar la asamblea del pleno. Le preguntasteis por posibles sanciones y dicen que ellos no reconocen nada. Ellos no tienen que reconocer nada porque es un asunto interno de nuestra cofradía. Dicen que en febrero se mandó la última carta de sanción y que han dejado pasar la Semana Santa por el bien de todos. El 17 de marzo recibimos una carta fechada el 15 de marzo. Ahí ya parece ser que la Semana Santa
Al preguntarlo por qué es lo que supondría tener nosotros esa antigüedad, contestan que sus cofradías se ven afectadas, que nos podíamos quedar con bienes, imágenes o incluso la sede. Se olvidan o no quieren decir que los estatutos está bien claro que renunciamos a ellos. Se lo envié personalmente al vicepresidente. Si él no lo ha comunicado al Pleno, ya es cosa suya. También lo comuniqué yo en el Pleno, pero parece ser que no lo entiende. Nosotros no, dicen también que omitimos, que hemos desaparecido unos años. Nosotros no omitimos nada, en los estatutos está puesto. Y dicen que la Junta de Cofradía hizo el informe, un informe que es totalmente imparcial. Se puede comprobar. Luego le preguntasteis por la misa, que el conciliario que nos la había autorizado. Nosotros invitamos a la misa al obispo a presidir la misa. Él, al no poder venir por problemas de salud, mandó al deón local, don Leopoldo Hueso Muñoz. Si esto hubiera sido mentira, no hubiera mandado a nadie. Es obvio. Y hubiera tenido consecuencias. Si solicitamos al obispo que venga a una misa fundacional y es mentira. Luego dice uno de ellos que hay un orden para la procesión del domingo de Ramos, Via Crucis, pregón. Le preguntasteis que si podía suponer algún cambio. Ellos dijeron que nos tendrían que colocar en el último lugar por ser los más antiguos. Ya dijimos nosotros en una reunión que no queremos ningún trato de favor, que porque cambiemos la fecha, que queremos que siga todo como está hasta ahora. Ellos parece ser que no lo entienden. Y nada más. Hasta aquí ha llegado toda nuestra exposición de toda la documentación que tenemos, nuestros argumentos y la situación a la que hemos llegado a fecha de hoy con la Junta Directiva de la Junta de Cofradía y con el propio Pleno de la Junta de Cofradía. Si tenéis alguna pregunta o alguna aclaración. En la carta que se envía a la Junta de Cofradías desvinculando y desligando de su actividad, ¿se especifica que es una desvinculación temporal o no? Sí, en la carta se le comunica que la desvinculación de la cofradía se debe a los insultos y amenazas recibidos a esta cofradía, hechos por la Junta de Cofradías y su pleno hasta el próximo 22 de abril, cuando la cofradía pusiera en conocimiento de la Asamblea lo que había ocurrido. O sea, hay una fecha de caducidad, por así decirlo, que es hasta el 22 de abril. ¿Y tras esta asamblea ha habido algún tipo de comunicación con la Junta de Cofradías para comunicar lo que se ha decidido? Todavía no. También se habla de quemar un último cartucho. No sé si podríais avanzar alguna cuestión o algún dato relacionado. De momento tenéis que tener en cuenta que para eso nos tiene que autorizar nuestra asamblea, puesto que la proposición ha sido de ellos. Entonces, hasta que nosotros no llevemos a cabo o empecemos a llevar a cabo efectivo esto, no podemos adelantar nada, por lo menos de momento. ¿Alguna más? Pues si no tenéis ninguna pregunta o necesitáis alguna aclaración, pues nada más. Muchas gracias nuevamente por vuestra presencia y nada. Muchas gracias.